La palabra, el Apocalipsis tiene 22 capítulos. Cada capítulo es tan importante porque tiene una persona en la cual revela un propósito y nosotros tenemos que ir entendiendo esos capítulos para llegar al final. Que el final, ¿cuál es el propósito de todo el Apocalipsis? ¿Cuál es? El Apocalipsis capítulo 20, que es, ¿qué cosa? Donde ustedes van a reinar con Cristo durante 1000 años. Eso es el final es eso. Y luego cuando reinamos los 1000 años se termina el periodo donde Dios trata con la humanidad, que son 7000 años en total. ¿Y 7 por qué? Porque es plenitud, el cumplimiento de la plenitud, donde Dios se revela a la humanidad y le da la oportunidad de ingresar a su reino y ser parte de su sistema, que es el reino de Dios. Y en Apocalipsis 21, versículo 1, ¿qué pasa entonces después que se termina Apocalipsis 20? Dice 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y empieza todo el proceso de la revelación de la razón por la cual Dios está tratando con la humanidad ahora. Usted está invitado por Dios a ser parte del sistema de Dios, y Él abrió un camino que se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino es por mí. Entonces Jesús es el camino que Dios abrió y lo descubrimos a través de la palabra. Vamos a leer, en el capítulo 2, versículo 14, ahí podemos leer algo. Tal vez dice: pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, hablando de Israel, y hablaré a su corazón. ¿Qué más dice? Y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, hablando de Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y dice: y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Hablando Dios en su promesa. Y te desposaré conmigo para siempre. Dios no se desposa, se desposa con Israel, pero como mujer, ¿entiende? Entonces aquí lo que vemos es Israel. ¿Y a quién le da nacimiento? Vemos que nace una nación, dice, en un día. En Isaías 66, en el versículo 5, habla del nacimiento de Israel como nación espiritual. Entonces dice: oí palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron: Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría nuestra, y ellos serán confundidos. Dice. Y en el 6 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que tuviese de parto, hablando de Israel, dio a luz, antes que le viniese dolores, dio a luz, dice. Y en el 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación. ¿Quién nació ahí entonces en Apocalipsis 12? Digan conmigo: Israel. Israel nació y fue parida espiritualmente, ¿entienden? Por eso ahora vemos en el capítulo 13, ya vamos a ir enseguida. Vemos aquí en el capítulo 12 que Satanás le ataca a Israel. El dragón quiere destruir y le ataca a Israel, pero Israel es guardada por Dios de una manera milagrosa, como vimos la vez pasada. Dice en Apocalipsis 12, versículo 14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, y al desierto en su lugar, donde estará sustentada por un tiempo y la mitad de tiempo. 3 años y medio Dios va a sustentar al remanente. Cuando fueron arrebatados este grupo de personas, fueron arrebatados, Israel es llevada al desierto. Por eso dice que este grupo, ¿quién fue arrebatado ahí? ¿Quiénes fueron la gente que fueron llevadas? En el capítulo 14 vemos que los 144,000 sellados ya no están en la tierra y fueron llevados. 144,000 Dios llevó y fueron arrebatados para Dios. Así lo dice aquí. Y su hijo fue arrebatado. Ese grupo de personas fue conservado con un propósito específico, para establecer gobierno y vara de hierro sobre la tierra. Ahora en Apocalipsis 13 ya aparece el anticristo y cómo él va a gobernar.
El dragón, Satanás, le da la autoridad a él. Por eso dice en Apocalipsis 13:2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie es como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, hablando de Satanás, impartiendo autoridad sobre el anticristo. Ahora, 3 características tiene el anticristo. Leopardo, hablando de Grecia, porque Grecia está representada por el leopardo. También el oso, de los medos, los persas, habla eso, y tiene pies de león. Y león habla de Babilonia. Si ustedes ven, dice que en el Museo de Inglaterra de Historia están el león que se trajeron de Babilonia, y están los leones todavía ahí representando al imperio babilónico. Entonces estas 3 características van a ser muy fuertes en la vida del anticristo. Pero ¿cómo él va a gobernar la tierra? Hay un falso profeta que viene y le da el apoyo religioso a este sistema, y dice la palabra en el versículo 16, capítulo 13: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en las manos derechas o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es un número de hombre, y su número es 666. ¿Qué quiere decir eso? Hombre sin Dios. 6 es incompleto, 7 es plenitud, 6 incompleto, 6 espíritu, 6 en su mente y 6 en su cuerpo. Ausencia total de Dios. ¿Entiende? El 666 quiere decir, en los 3 aspectos del hombre, el hombre tiene que presentarse delante de Dios irreprensible, dice, espíritu, mente y cuerpo. Entonces en los 3 aspectos no tiene nada de Dios este hombre y la gente que se pone en la marca de él, diciendo no queremos a Dios como seres humanos. Y el humanismo es lo que nos va a regir por ahora más. Nosotros vamos a ser nuestros propios dioses. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? El 6 es un número incompleto. Digan conmigo: 6, número de hombre, número sin Dios, incompleto. El hombre nunca puede estar, no va a estar nunca completo si no le tiene a Dios en su vida. Y la única manera de tener a Dios en tu vida es a través de Jesús, naciendo de nuevo. ¿Entienden? Ahora, el 7, ¿qué es? Plenitud. Digan conmigo: 7, número de Dios, plenitud. Entonces, aquí que vemos la ausencia de Dios en la vida de los seres humanos, viviendo en un humanismo total. ¿Qué es el humanismo? Es un pensamiento de Grecia que sale contra el pensamiento de Sion, que dice y se encuentra en el pensamiento griego: es nosotros podemos autoabastecernos, nosotros podemos tener autosuficiencia, nosotros podemos autoprolongar nuestras vidas. Y es mentira absoluta y total. El humanismo es el ser bueno, entre comillas, sin Dios en la tierra, y sino traer el orden de Dios sobre la tierra. Entonces eso es lo que se va a empujar muchísimo ahora. Por eso ustedes van a ver que el sistema religioso apoya el humanismo. Ay, qué bueno, ellos hacen buenas obras. Y no es por la obra, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y tus obras son por amor, porque Cristo está en tu corazón. Amén. ¿Me expliqué? Entonces en el capítulo 14 ya vemos ahora tremendo el cántico de los 144,000. Dice en versículo 1: después de esto miró, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, dice, 144,000 que tenían un cántico especial. Ellos fueron preservados. Por eso vimos en el capítulo 7 estaban los 144,000, pero nació, dice, como una nación. Ellos fueron arrebatados y Dios llevó al remanente a un lugar desértico para tratar durante 3 años y medio. Pero estos 144, ¿dónde fueron? Al cielo. Amén. Ellos ya están allá arriba, ya no están en la tierra. Entonces vemos ahora que la tierra va a empezar a ser cegada de una manera terrible. Empieza, dice en el capítulo 14, versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó, dice, las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir donde Dios se va a santificar a Él mismo, y Él va a tomar ahora, ¿verdad?, de la viña. ¿Y cuál es la viña? La viña que no produjo uva dulce. Isaías capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice ahí, para que ustedes vean. No están apurados, ¿verdad? Por lo menos me tienen que dar 10 minutos más. Y con eso termino. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice:
tenía mi amado una viña en una ladera fértil, hablando de Israel. Dice, y la había cercado y despedregado y plantado de vid escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, dice, y esperaba que diese uva. ¿Y dio qué cosa? Uva silvestre. Imagínense la frustración. En el versículo 3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice. Y dice, ¿qué más se podría hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uva silvestre. Y en el 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo en mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Wow, hablando de Israel. ¿Y quiénes son Israel? Aquí vemos a Efraín que hace pacto con el asirio y ellos se apartan de Israel y viene la gran apostasía. ¿Entienden? Van a apostatar de su fe y van a permitir que el asirio, que es el mismo, o sea, el mismo espíritu que cautivó a Israel en Egipto, solamente que Egipto ahora se mudó a un lugar específico. Y usted va a descubrir eso ahora. En Isaías capítulo 52, versículo 4, ¿qué dice ahí? Dice Isaías 52, 4. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados y para morar allá. ¿Y qué hizo? El asirio los cautivó sin razón. ¿Quién es el asirio? El faraón que Egipto fue conquistado por Ramsés II, y luego el hijo de Ramsés, Manafet, fue el faraón asirio, un asirio que oprimió a Israel, y de ahí Dios vino a rescatarle para llevarle al desierto a revelarse a ellos, que es lo mismo que se repite aquí de vuelta sobre alas de águilas, dice en Éxodos, que Él le lleva a Israel. ¿Entienden? Pero ¿quién es el asirio? El asirio hace pacto con Efraín, y la viña es el grupo de gente que se apartó de la voluntad de Dios. Dios le trató, Dios le plantó, Dios le cuidó y no quisieron saber nada de Dios y se fueron a hacer pacto con el asirio. ¿El asirio de dónde va a venir? Ese va a ser el anticristo. El asirio nace en la zona de Persia, que es Siria, Irak, Irán, que es de uno de los generales que le sustituyó a Alejandro el Grande cuando a los 33 años murió, durante 13 años conquistando toda la tierra conocida. 4 generales le sustituyeron, que eran Turquía, Siria, que es Siria, Irán, Irak, y Egipto y Grecia. Y de uno de ellos nace el cuernito, que es el anticristo, y que se levanta contra Dios hablando altivez y haciendo guerra contra los santos. Entonces quiere decir que de ahí nace. ¿Y cómo va a conseguir eso? Va a entrar y va a pactar con los judíos. Por eso él tiene que entrar al lugar santo y autoproclamarse Dios. ¿Por qué ya estamos en el tiempo exacto y correcto? Porque Israel ya está en un lugar exacto. Israel no era una nación hasta el año 1948. No figuraba en el mapa geográfico. Israel no figuraba, pero Israel ya está. Quiere decir, y Jerusalén también estaba en manos de los jordanos y no estaba en manos de los judíos. Hoy Jerusalén ya está en manos de los judíos y está a punto de construirse el templo. Así que en ese templo tiene que entrar el anticristo y autoproclamarse el Dios de la tierra. Entonces ahí viene la ira de Dios, la gran ira de Dios, en el capítulo 15, versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas, dice, de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y empiezan las copas a derramarse. Miren lo que ocurre aquí. La primera copa, dice, oí una gran voz en 16:1, y una gran voz que decía desde el templo y los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Wow, empieza la primera copa. El tercer juicio de Dios. El segundo ángel, en el 3, dice, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. Imagínense, una réplica de lo que hizo también Moisés y Aarón cuando se fueron a liberar a Israel. ¿De dónde? De Egipto. Ahora, yo les quiero mostrar que estas copas de la ira de Dios, Egipto se muda en sentido espiritual en un lugar. Apocalipsis 11, versículo 8. Y hablando de los 2 testigos, miren lo que ocurre aquí. ¿Y dónde está Egipto en este tiempo ahora que vamos a ver muy pronto en el futuro cercano? Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, digan conmigo, sentido espiritual, ¿entiende?
se llama como Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Quiere decir que Sodoma espiritualmente y Egipto, ¿dónde se va a mudar? A Israel. ¿En qué ciudad? Jerusalén. ¿De dónde Dios le va a sacar al remanente? De Jerusalén, porque de Egipto le tiene que sacar al remanente y llevarla al desierto, ¿entienden? Y en sentido espiritual, ¿qué hace? Dios les rescata espiritualmente a ellos de la influencia del anticristo, del faraón, el asirio, que les trató y por engaño, y Israel se divide prácticamente en 10 y 2. 10 tribus van a apoyar totalmente al asirio, al anticristo, porque así siempre fue. Y 2 van a permanecer fiel a Dios. Hasta que al final de los 2 palos va a unir, dice en Ezequiel, van a ser un solo palo. Pero eso al final. Entonces 10 van a apoyar al anticristo. Y hoy día quiero decirle que el parlamento israelita ya está compuesto por árabes. Está compuesto por la gente de Efraín, que son la mitad judío con mezcla, y los judíos totalmente puros, que son los radicales de derecha que se manejan por la palabra de Dios. Pero entonces esta gente liberal, ¿qué van a hacer? Van a buscar la paz y el control y el poder para aliarse ¿con quién? Con el asirio, y van a pactar con él, como dice en el libro de Isaías, que ahora no tenemos tiempo de entrar, y se van a ir contra esta gente, pero Dios le va a sacar de ahí y los va a guardar durante un tiempo, durante 3 años y medio. ¿Entienden? Entonces, para ir cerrando, volviendo a los juicios, vemos la copa de la ira de Dios, y dice aquí en el capítulo 16, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua estaba seca. En el 16:12 dice: el río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparada el camino ¿a quiénes? A los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de Satanás y de la bestia, del anticristo y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Quiere decir que de los 3 sale un espíritu de engaño al mundo, y le decían: vamos a juntarnos todos y vamos a ir contra Jerusalén, vamos a ir contra Israel, vamos a destruir Israel finalmente. Porque hoy día el punto y la piedra en el zapato de las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial de todo el mundo, ¿quién es? Israel. Porque si matamos a Israel y hacemos desaparecer, vuelve la paz mundial. ¿Entienden? ¿Y qué van a buscar? Paz mundial. Eso es lo que están buscando. Por eso el sistema religioso está aliándose ya con los musulmanes, los cristianos, los hindúes y los judíos para hacer una paz mundial. Y ellos van a apostatar de su fe y van a aliarse y se van a prostituir, igual que se prostituyeron en el libro de Oseas. Y van a prostituirse y se van a juntar y van a hacer un gran caramelo todos juntos. ¿Me expliqué? Y va a ser un sistema religioso, y es el que le va a apoyar para que entre, y van a decir: Él es el nuevo Mesías, Él es el Mesías. Y como Israel está tan expectante de su Mesías, ellos van a querer. ¿Por qué? Porque ellos quieren su Mesías. Ellos están locos para recibir al Mesías, pero van a ser engañados. Entonces vemos, salen de 3 demonios que van a engañar. ¿Y a dónde los llevan? Y en el 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo? 16, Armagedón. Digan conmigo, Armagedón. Ahora, el Éufrates, ¿cuántos saben que ya el Éufrates se puede secar en un día? Hay una gran hidroeléctrica, se cierran los pasos y todo el Éufrates se seca para los reyes del oriente. ¿Y quiénes son los reyes del oriente? Toda esta gente que viene de Siria, de Irán, de Turquía, todo eso vienen del oriente a Israel. No son los chinos simplemente, ¿entienden? Los chinos también van a aliarse. ¿Por qué? Porque los chinos son altamente antijudíos. Ellos, y ustedes saben que realmente es extraordinario lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. 14 millones de personas murieron de soldados, 6 millones de judíos murieron, y Stalin mató a 21 millones de personas. Entre ellos la mayoría eran cristianos, asesorados y guiados por el sistema religioso, la iglesia ortodoxa. Por eso ellos fueron los que más mataron gente. Para el que tenga oído, que oiga. ¿Por qué? Porque esos eran los enemigos, literalmente, del imperio. Entonces, nosotros vemos que el mismo espíritu del anticristo está viniendo de vuelta y se va a levantar contra Israel, y se va a ir a este lugar que se llama Armagedón. Entonces, con esto cerramos hoy. Aparece en Apocalipsis 17, ¿quién le
quién les influencia a todos los reyes de la tierra, quién les maneja y les manipula desde años atrás. Miren, son 7 imperios que oprimieron a Israel. Número 1, Egipto. Número 2, los medo-persas. Número 2, Egipto. ¿Qué más era? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y Roma revisada. Son 7 en total. 7 imperios que oprimieron. Y el octavo es el último, que de uno de ellos van a hacer para ir contra el que eso vamos a tratar después. Y la gran ramera viene a través de cada uno de ellos y se repite el mismo modelo. Usted va ahora a Europa y en toda Europa va a encontrar el pipí del perro. ¿Qué es el pipí del perro? Marcando sus territorios. Todo el espíritu de Grecia está en toda Europa. ¿Cuántos saben? Todo el espíritu de Egipto está en Europa. Si usted va al Louvre, al Museo del Louvre, entre en internet y vean el Museo del Louvre, y las pinturas que hay son todas cuestiones griegas y cuestiones de Egipto. ¿Qué es la gran pirámide? ¿Dónde está la pirámide? La pirámide está, ¿dónde? Primero, la más grande está en el Vaticano. La otra, ¿dónde está? En Washington. ¿Dónde está la otra? Está en París. Otra en Buenos Aires. Que Dios le bendiga. Las pirámides. ¿Qué representan las pirámides? Símbolo fálico. Culto a Baal y al culto de la fertilidad. ¿Dónde nació eso? Ya en Babilonia, que venía de Mesopotamia, la adoración, que vamos a descubrir ahora cómo esta gran ramera se conglomera totalmente entre todos ellos y se hace una mezclita bien interesante, y usted va a descubrir algo, y con esto voy a terminar porque usted no está apurado. Dice en el 17: y vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿quién es las aguas? Versículo 15: y me dijo también: las aguas que has visto donde la gran ramera se sienta, ¿son qué cosa? Son pueblo, son muchedumbre y son naciones y lengua. Entonces la Biblia se explica sola. Entonces mire lo que dice ahí, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada, la gran ramera, sobre una bestia. Y la bestia le trae a estos 7 imperios que vienen para ir contra Israel finalmente, y que representan Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma revisada, que son 7, y el octavo es de uno de ellos, que es el imperio del anticristo, que va finalmente contra Israel. Y dice: esta mujer estaba sentada sobre estas bestias escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Quiere decir que la gran ramera ya venía desde atrás en el pasado en cada uno de estos imperios, porque cada uno de ellos fue conquistado y ellos adquirían el sistema religioso de ese imperio que conquistaban y lo traían. Y dice: y la mujer, en el versículo 4 dice, estaba vestida ¿de qué? De púrpura, y estaba como adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano ¿qué cosa? Un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de sus fornicaciones. Ahora, mira lo que dice aquí en el versículo 18, porque ahora no voy a entrar en esta parte. El próximo domingo cerramos Apocalipsis por un tiempo bastante medio largo. 18 dice: y la mujer que has visto es ¿quién? ¿Quién es la mujer, la gran ramera? Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En la época de Juan, ¿quién reinaba sobre la tierra? ¿Quién? Roma. Entonces Roma le trae a la gran ramera. Amén. Para el que tenga oído, que oiga. Aleluya. Entonces, vamos a descubrir ahora la gran ramera. Terminamos con esto. Es fornicación religiosa e idolatría. Ella causa que muchas naciones sean idólatras. Por eso es lo que el anticristo va a hacer, que le adoren la imagen. Lo mismo que Nabucodonosor hizo, que su imagen se le adorase, y al que no le adorase se le mataba. No es un poder político. Ella causa que los reyes se emborrachen con el vino de su fornicación. Su influencia es a través de la religión. ¿Entiende? Por eso los gobiernos son engañados y pactan con el sistema religioso, y ellos les traccionan, hacen un desastre con los gobiernos. Para el que tenga oído. Y se enfocan en la derecha con los ricos y con la izquierda con los pobres.
¿Entienden? El capital aquí, porque tienen todo el dinero del mundo, porque así es, son billones de dólares que tienen. Para el que tenga oído, que tiene billones. ¿Saben lo que son billones? Billones en sus bancos. Y en la izquierda, con los pobres diciéndole migajas, por mi culpa, los pobres aquí, los pobres, miren los ricos, y empieza la guerra. Y ellos después se sientan a negociar y decir, nosotros vamos a solucionar tu problema. Oh rey, no te vayas a preocupar, oh rey, nosotros vamos a traer la paz y vamos a negociar y vamos a ser los mediadores. Anda. ¿Me está entendiendo? Si no entendió, entonces busca el Espíritu Santo y agárrese de Cristo, no se suelte, porque viene este espíritu del anticristo, ya está sobre la tierra. Además, mire, su indumentaria hace que revele que ella, como un sistema religioso, su indumentaria, todos los colores, ya saben, están bien claritos los colores y el cáliz en su mano. Su nombre es la misteriosa Babilonia, y que su sistema viene de la antigua Babilonia, que comenzó con Nimrod y su reina Semiramis. Y atiendan lo que era Semiramis, y la expandieron a través de las naciones. Los objetos de adoración eran el Padre Supremo y la Reina de los cielos y su Hijo. La Reina de los cielos y el Hijo sentado ahí. Eso usted va a entrar, vean Reina de los cielos y vea en Babilonia y va a encontrar, es la misma cosita, y eso viene ya aquí, está en todos lados. Por favor, ¿hasta cuándo? Su culto, dice, profesaba sabiduría de lo más alto y secretos divinos y misteriosos. Ahora atienda cómo agarró Roma esto con la invasión. Julio César, el emperador, se convirtió en la cabeza de la rama romana de la práctica babilónica idolátrica. ¿Entienden? Él se convirtió en el Dios y el sumo pontífice. Pero en el año 378, Dámaso, el obispo de Roma, fue electo cabeza en el año era obispo de la iglesia cristiana y fue electo sumo pontífice porque el emperador no quiso, por conversión, no quiso aceptar ya el sistema antiguo. Y él no quiso, yo no puedo ser el Dios, yo no puedo hacer eso. Y Dámaso tomó eso, y desde ahí en más, ¿qué entró? Entró el sistema babilónico, se unió con el cristianismo. Por eso dice el apóstol Juan, de entre nosotros salieron, dice. De entre nosotros salieron. Y mezclaron las dos ramas. Hoy día eso es un desastre mezcludo que usted no se puede imaginar. ¿Entienden? Para el que tenga oído, que oigan. Ahora, ¿qué es lo que se practicaba en Babilonia? Adoración y veneración de imágenes, a santos, reliquias, confesión privada. Eso ya se hacía en Babilonia. Penitencia, autoflagelación, por mi culpa, por todo. Después, ¿qué más? La peregrinación, peregrinación. También el signo de la cruz. Inclusive la Navidad y la Pascua ya se celebraban y se hacía el honor al conejo y ya no a Jesús. ¿Entienden lo que te digo? Se desvían totalmente la atención de Jesús. Entonces ella fue la madre de abominación, y 5 grupos persiguieron a los santos. 5 grupos. ¿Quiénes fueron? Judíos persiguieron a los santos, los paganos persiguieron a los maometanos persiguieron, islámicos persiguieron a los cristianos en sus conquistas. También la iglesia católica griega y romana persiguió, y vino la Inquisición, donde millones fueron y nadie se acuerda de todo eso. Mataron a miles, hicieron torturas que ustedes no se pueden ni siquiera imaginar. Entonces, señores, la gran ramera está condenada finalmente a su destrucción final, y eso es el próximo domingo, si Dios permite. Amén.